Santo, santo, Santo santo. Dios. Adoramos tu santo y divino Bendito nombre, sea Señor, tu nombre. en el nombre de Jesús. Bendito Aleluya. sea tu nombre. Bendito Amén. sea tu Gloria nombre. a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Dios le Señor. bendiga ricamente, alabado sea Dios. Santo Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Quien les habla, alabado sea Dios, diácono Juan Danilo Loná, de aquí de la ciudad de Cardona, de la misión Jesucristo de la Resurrección, alabado sea Dios, con su sede central allí en Montevideo, alabado sea Dios, la dirección Puntas de Soto 5070, entre Ollarvide y Eusebio Vidal, alabado sea Dios, y con su anexo aquí en Cardona, alabado sea Dios, quien somos los que estamos transmitiendo, alabado sea Dios, lo que dice la Biblia. Amén. Gloria al Dios. Señor. Bendito sea Alabado tu nombre, sea Dios, Señor. santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos. Alabado sea Dios, les saludamos alabado sea Dios, con muchas bendiciones y principalmente, hermanos, con mucho amor. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Un capítulo de Romanos muy conocido, hermanos. Alabado sea Dios. Porque habla, hermano, del andar en el Espíritu y el vivir en el Espíritu. Amén. Y habla y encierra muchas cosas, alabado sea Dios, como dice, viviendo en el Espíritu. Amén. Alabado sea Dios. Si nosotros, hermanos, como dice en Mateo 24:4, dice, mirad que nadie os engañe, palabra de Jesucristo. Si nosotros miramos lo que nos dicen, lo que nos hablan, hermanos, muy fácilmente nos pueden engañar. Pero si nosotros tenemos la palabra profética más segura, la palabra del Señor abierta, y analizamos lo que nos hablan, lo que nos dicen, hermanos, sería todo muy fácil, porque el mismo Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, nos habla, dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que las Escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo, de lo que hizo, está haciendo y va a hacer. Habla, alabado sea Dios, de cada uno de nosotros. Amén. Y si yo no me intereso por lo que dice la Biblia, por lo que dice mi Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, Claro. hermanos, yo no me preocupo por lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco le quiero agradar a Él. Por eso, hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Qué pensamos? ¿Cómo obramos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos su palabra? Porque también nos da la alerta acá el Señor. Amén. Por su palabra, que nos dice en Mateo, también nos dice en 24, mirar que nadie nos engañe. Gloria a Dios. Por eso no, escudriñando, como dijiste tú, Amén. Danilo, Gloria a Dios. escudriñando su palabra, vamos a saber lo que el Señor nos exhorta y nos capacita para no ser engañados. Amén. Y para toda buena obra, Amén. como lo dice allí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Claro. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y no solamente sea el hombre, sino para el hombre y la mujer. Amén. De Dios, los que andan en el Espíritu, son enteramente preparados para toda buena obra. O sea que la palabra, la Escritura me preparan para toda buena obra. Amén. Y es necesario estar pensando en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, para no pensar en las cosas de la carne, porque la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Claro. Alabado sea Dios. Capítulo 8 de Romanos nos habla y nos dice así. Capítulo 8, verso 1 en adelante dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios. Y hasta ahí. Hermanos queridos, gloria a Dios y hermanas queridas. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora, ¿qué mente tenemos? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Y yo no quiero, en este momento, que tengamos una respuesta inmediata, sino que tenemos que pensar con cordura lo que vamos a hablar, o lo que vamos a testificar, o lo que vamos a afirmar. Porque muchas personas, hermanos, supuestamente cristianas dentro del Evangelio, que van a la iglesia y que asisten a la iglesia, donde escuchan, hermanos, este versículo, o donde van y escudriñan, a veces, hermanos, nos terminamos, vamos a hablar en plural y vamos a abarcar todo, a veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos, diciendo y afirmando algo que no lo somos. Amén. Porque es así. Porque tenemos que tener la mente de Cristo. Y si nosotros preguntamos, hermanos, tenemos la mente de Cristo, y todos dicen, amén, gloria a Dios. Pero después la conciencia o acusa o no. Hermanos, estamos viviendo en el Espíritu, amén, gloria a Dios, y todos dicen amén y gloria a Dios, y todos se apuran a proferir palabras, no para agradar a Dios, sino para agradar al hombre, para hacer ver, hermanos, que andan en el Espíritu, pero después con los frutos se ven. Con los hechos, no tanto con los frutos, sino con los hechos se ven si andamos en el Espíritu o andamos en nuestra carne. Sí. Alabado sea Dios. Porque dice, en el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y gloria a Dios y aleluya. Pero no termina ahí como siempre decimos. Porque después especifica y aclara. No hay ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús, pero no lo dice, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. O sea, hermanos, que en la iglesia puede haber personas que andan en la carne y personas que andan en el Espíritu. Y nosotros tenemos que observar y ver por qué. Porque los hechos de cada uno manifiestan lo que tenemos dentro y lo que tenemos en nuestro corazón. Porque se manifiesta todo, hermano. Porque el Espíritu mismo manifiesta si realmente somos de Cristo o no. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que pensar como piensa Cristo. Pero si yo no escudriño la palabra. La misma palabra nos habla si realmente andamos, acá nos explica este versículo 8 todo. Después nos va a explicar qué es lo que andar en la carne y qué es lo que andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Y la misma palabra nos escudriña a nosotros mismos a ver en qué andamos, si andamos en el Espíritu o en la carne. Amén. Gloria a Dios. El mismo Señor nos habla si estamos andando en la carne o en el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida que opera en Cristo Jesús me ha librado, dice, del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Cristo, hermano, al ofrecerse su vida por cada uno de nosotros y nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón, el Señor me ha librado
de la ley del pecado y de seguir pecando deliberadamente. Amén. Y si yo en el día de mañana muero en Cristo Jesús, realmente si estoy haciendo su voluntad y estoy en el Espíritu, me voy a ir con Él. Vas a partir con Voy a partir con Él. Alabado sea Dios. Voy a partir para el cielo, o si viene Cristo me voy con Él, pero mi conciencia me va a testificar, hermano, o me va a acusar si yo realmente estoy diciendo la verdad, sí o no. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cristo murió por nosotros, llevando en la cruz del Calvario, hermano, los pecados de toda la humanidad. Los pecados suyos, los pecados míos, los de ella, de todos, hermano, los llevó clavado en el madero. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo era el Cordero Pascual, hermano, alabado sea Dios, que vino y habitó entre su pueblo. Entre 3 años y medio predicando su palabra, Él testificaba de la palabra del Señor y de la verdad. Y Él vivía con su pueblo. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual tenía que vivir, hermano, alabado sea Dios, tenía que vivir en la casa donde se iba a comer la Pascua. Se tenía que elegir un cordero y ese cordero tenía que vivir por 3 o 4 días con esa familia para llevar los pecados que tenía esa familia cuando estaban ofreciendo ese Cordero Pascual. Así vino Cristo, hermano. Vino Cristo en carne, porque era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Era un hombre de carne y hueso como nosotros. Pero Él vino, hermano, a cumplir su palabra. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Él venía a morir por su pueblo y también por aquel pueblo, hermano, que lo busca en espíritu y en verdad. Aquel pueblo que entrega su corazón a Jesucristo y lo quiere transformar. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, dice, alabado sea Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Él vino a morir por todos nosotros. Por eso Él anduvo entre su pueblo. Él anduvo entre su pueblo predicando el Evangelio. Predicando, hermano, alabado sea Dios, el Evangelio de la paz, el Evangelio del reino de los cielos. Y en la cruz del Calvario, alabado sea Dios, sintió todo el peso del pecado. Alabado sea Dios. Pero también, hermano, estuvo perdonando a su pueblo a través de su sangre preciosa. Amén. Alabado sea Dios. Verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, El andar. yo no tengo que andar conforme a la carne. Claro. Ahora, dice la palabra del Señor, hermanos, que no tengo que andar conforme a la carne. Ahora, en mi pasada o en mi vieja naturaleza, cuando no tenía a Cristo, andaba en los deseos de mi carne, andaba en las concupiscencias de mi corazón y de mi carne, y andaba satisfaciendo a mi carne. Claro. ¿Cómo? Pensando en comida, Amén. pensando en cosas que no tenía que pensar, estando más afuera de mi casa, de mi familia, y prestando atención a otras cosas, a amistades, amigos, hasta también, hermanos, mujeres. Pero eso era en otro tiempo. Cuando yo vivía según mi carne, según mi vieja naturaleza, pensando en las cosas de la carne. Derramando dinero, hermano, y tirando dinero. Mientras yo tiraba tanto dinero, mi familia se moría de hambre. O mi señora se moría de hambre. Y a veces, toda la semana, trabajando y trabajando y trabajando para después llegaba el fin de semana y despilfarrábamos todo el dinero. Eso es vivir en la carne. Eso es vivir pensando en las cosas de la carne. Querer agradar a las otras personas antes que de repente al Creador.
que hizo los cielos y la tierra, y que a través de Jesucristo, hermano, nos limpia de todo pecado y nos saca toda maldad. A su nombre sea la gloria. Por eso el Señor, no, ninguna condenación hay, hermanos, para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Y la misma palabra de Dios nos habla y nos enseña cómo es vivir en el Espíritu. Así como nos habla cómo andar en la carne, fíjese por un momentito, dejamos marcado Romanos 8. Vamos al libro de los Efesios. Efesios, alabado sea Dios. Capítulo 2. Efesios capítulo 2 para adelante, alabado sea Dios. Después del libro de los Gálatas y antes de Filipenses. Efesios capítulo 2 dice, verso 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Cristo nos dio la vida eterna y la salvación y nos dio la oportunidad de vivir en el Espíritu cuando ¿qué? Cuando andábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Claro. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos pensando, vivíamos maquinando, vivíamos a veces pensando, hermano, a quién pechar o a quién hacer esto o a quién hacer lo otro. ¿Para qué? Para poder salir de joda, para poder tener esto, para poder tener lo otro. A veces pensábamos, hermano, y a veces hasta planeábamos salir de, hermano, de vacaciones y todo lo demás, pero después venía cualquier cosa y ya nos entregábamos a otras cosas, hermano, porque por placer y por pecado ya tirábamos todo el carro a la basura y dejábamos a veces lo más importante, el salir en familia, el compartir en familia o proveer para la familia. Y andábamos en los pensamientos, andábamos vagando en nuestros pensamientos, pensamientos que nos turbaban, pensamientos de hacer el mal. Por eso dice, en los cuales vivían en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Hermano, ahí el príncipe de la potestad del aire, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, es lo que está operando, hermano, en los hijos de desobediencia. Porque viven haciendo cosas que no tienen que hacer, desobedeciendo a la palabra del Señor y desobedeciendo la voluntad de Dios. Y andan en la vanidad de su mente, pensando en cosas que no tienen que pensar. En Efesios también dice que teniendo el entendimiento entenebrecido. Sí, Señor. En Romanos también nos habla que porque no creen en Dios. Alabado sea Dios, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claro. Piensan en hacer cosas que no convienen ni al espíritu y no le convienen a la carne, porque hacen cosas desastrosas contra sus propios cuerpos, hermano, y también contra el Señor. Entonces, si yo pienso en las cosas de la carne, no estoy viviendo bajo el espíritu. Y estamos hablando, hermano, de gente que de repente está sentada y dice amén. Y que andamos en el Espíritu y gloria a Dios y aleluya, pero después, hermano, su accionar, después su obrar, después con los hechos niegan, hermano, lo que ellos pronunciaron con su boca. Y la misma palabra de Dios dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado con sus hechos del viejo hombre. Entonces yo me tengo que despojar, hermano, de todo mi viejo hombre y de toda mi vieja naturaleza, despojándome y viviendo en el Espíritu y diciendo y hablando verdad. Gloria a Dios, amén. A su nombre sea la gloria. Volvamos a Romanos 8. Santo Dios. Verso 5. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Ahora los que son de la carne, los que tienen una mente carnal, van a pensar y van a seguir pensando en las cosas terrenales. Claro. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora,
¿Cómo es pensar en el Espíritu? ¿Cómo es tener la mente de Cristo? Alabado sea Dios. Porque si yo me ocupo del Espíritu, como lo dice en Romanos 6, porque dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Ahora, ¿cómo es ocuparse del Espíritu? Bueno, primeramente aceptando a Cristo en nuestro corazón. Segundo, alabado sea Dios. Segundo, estar en comunión con Dios. ¿Cómo? En oración, con su palabra, meditando, escudriñándola y orando, hermanos, los unos por los otros, por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Y jugándola, y jugándosela por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Gloria a Dios. Amén. Preocupándose por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Y no solamente nosotros. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están dando su vida por Cristo, hermano? Alabados a Dios. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas están dejando su vida, dando su vida por Cristo, hermano, siendo quemados, siendo torturados, siendo, hermano, asesinados por Cristo? Nada más que por llevar la cruz de Cristo. Claro. Nada más que... Pensar andar en el Espíritu. Amén. Porque esos hermanos que están dando la vida están pensando y haciendo las cosas del Señor y del Espíritu. Amén. Y están cerca de Dios. Amén. Porque están pensando las cosas de Él. Claro. Haciendo su voluntad, predicando, enseñando a la gente, Claro. entregando folletos, dando testimonio de Jesucristo a las personas que vienen, hermano, y que están a nuestro alrededor. No importa que se rían, que te menosprecien, no importa nada, porque tenemos que sentir, hermano, y seguir y tener en nuestra vida el vituperio de Cristo. Aleluya. Porque si a Cristo le hicieron cualquier cosa, sí, Señor, a nosotros ¿qué no nos hará? Sí. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Por eso dice, alabado sea Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, hermano, es necesario meditar. Andar en las cosas. Es necesario meditar, escudriñar. Es necesario, hermano, ganar tiempo, hermano, con su palabra. Amén. Para pensar en las cosas del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Amén. Santo y poderoso Dios. Ahora dice en el Salmo 48, dice 9, dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Aleluya. Si habrá tenido misericordia el Señor, Santo y poderoso Dios. Nos acordamos, dice, alabado sea Dios, de tu misericordia. Sí, Señor. ¿Usted se acuerda de cuánta misericordia que tiene Dios en su vida y a usted y a mí? Si no habrá tenido misericordia y si no estará teniendo misericordia. Santo Dios. Alabado sea Dios, bendito, que todavía no nos ha consumido en su celo. Aleluya. Alabado sea Dios. Por eso hay que acordarse, hermano. Siempre hay que acordarse de su misericordia, porque Dios es misericordioso. Sí, Señor. Santo Dios, aleluya. Gloria. Ahora sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mi carne tiene designios, tiene pensamientos, pero que no son iguales a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, hermano, una persona cuando no ora, una persona cuando no lee la Biblia, no una persona, hermano, cuando no está en la misma sintonía que del Espíritu, no puede agradar a Dios. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Cosas terrenales. Pensando en cosas terrenales. Y en cuanto a la solución la tenemos en una oración. Espiritual. Elevando nuestro corazón a nuestro Dios y pidiéndole, Señor, cambia mi mente, cambia mi modo de pensar, cambia mi modo de sentir. La mente de Cristo. Amén. Hay un coro, hermano, un coro sí, Señor. muy bueno. Pero cuando nosotros creemos lo que estamos cantando en ese corito y tenemos fe y podamos sentir, hermano, lo que la gente está sintiendo, eso es andar en el Espíritu. Sí, Señor.
Dice, ¿no? Este corito dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Una persona carnal, hermano, no puede mirar con los ojos de Cristo. Por más que le ayude, por más que le diga, por más, hermano, que clame o que diga, si no anda en el Espíritu, no puede mirar con los ojos de Cristo. Porque está mirando lo que mira los ojos carnales, lo que está de frente. Pero cuando nosotros empezamos a mirar con los ojos de Cristo, vamos a mirar y vamos a estar en sintonía con el Espíritu y Dios nos va a revelar, hermano. Alabado sea Dios. Lo que anda el Espíritu, lo que dice el Espíritu. Porque nos va a revelar, nos va a mirar, hermano. Vamos a aprender a mirar con los ojos de Cristo. Sabe que con el caminar, sabe con el que observar, sabe con andar, hermano, en los 5 sentidos espirituales bien ejercitados. Uno ve, hermano, lo que realmente Cristo ve de nosotros o vio en nosotros. Sabemos y nos da el discernimiento de espíritu del Amén. Señor si esa alma tiene vida o tiene muerte. Gloria a Dios. Porque en el caminar de las personas, el mismo espíritu te va revelando si esa persona tiene vida de Cristo, vida del Espíritu. Vida espiritual. Vida espiritual. El Señor mismo te revela. Amén. Y por más que tengamos a Cristo en nuestra boca, por más que vivamos cantando, por más que vivamos, hermano, alabados a Dios, alabando o adorando a Dios, pero si no ponemos por obra lo que estamos haciendo, yo puedo con mi boca, dice la Biblia, con su boca se acercan a Dios, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Sí, Señor. Alabados a Dios. Eso lo dijo Isaías, hermano. Esta gente de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Santo, poderoso. Entonces, hermano, la palabra de Dios, mucha gente honra de labio a Cristo, honra de labio a Dios, se acerca al trono de la gracia y al lugar santísimo igual, pero después con sus hechos lo niegan. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se ocupan más de la carne que del espíritu? Que están afanados y turbados como Marta, haciendo los quehaceres de la casa, preocupándose que la ayuden. Pero María dice, escogió la mejor parte, porque se sentó a los pies de Cristo y escuchó su palabra para después ponerla por obra. Santo. Que hoy, ¿cómo, hermano, escuchamos la palabra de Dios? Si la escuchamos a los bandidos, lo escuchamos a los bandidos la palabra del Señor. No le damos el tiempo suficiente para que el Señor nos hable, nos escudriñe, nos corrija. Aparte, lo importante es el tiempo que le damos a Dios, ¿no? Pero aparte, le damos ese tiempo. Pero aparte, no solamente eso, perdona que te corte, no solamente eso, sino no solamente que le damos el tiempo, sino es que no escudriñamos. No lo escudriñamos. Claro. Porque el tiempo se lo tiene que dar a Dios. Amén. Aparte, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que estar preparados. Amén. Ahora, ¿preparado para qué? Para que no me moleste la palabra. Amén. Principalmente preparado para eso, para que no me moleste la palabra del Señor cuando está predicando. Para que la carne, hermano, no me ponga esto o lo otro, o que me haga aquí o me haga allá. Hermano, si nosotros nos sentamos a escuchar la palabra del Señor, si yo antes de escuchar la palabra de Dios no preparo mi corazón para que la semilla de la palabra o la prédica, hermano, no caiga en el corazón y en buena tierra, ¿yo cómo puedo tener fruto y llegar a dar fruto a 100, a 30, a 60 y a 30 por uno? Pero tengo que preparar. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que preparar nuestro corazón para recibir palabra del Espíritu. Porque las palabras de Cristo son vida. Gloria a Dios. Son vida, hermano, son vida. Vida para vida eterna. Son vida, hermano, y salvación. Alabado sea Dios. Amén. Por eso, hermano, cuando yo voy a predicar o voy a escuchar la palabra del Señor, lo primero que tengo que hacer es estar en sintonía, mi corazón con mi mente, apartarme, tener un momento, como decía mi hermana, tener un momento a Dios para preparar esta tierra, este corazón duro a veces de tantos problemas y de tantas cosas cotidianas que pueden surgir en el trabajo, en la vida cotidiana del hogar, o con los hijos, de todo lo demás. Yo necesito preparar mi corazón para la palabra. Pero hay mucha gente, hermano, como anda en la carne, aprieta, mira, observa, escucha. ¿Y qué escucha?
Si a los 5 minutos de estar escuchando, cuando viene una palabra de exhortación o que el Espíritu quiere hacer la obra, ya nos paramos, vamos a la cocina, vamos para el baño y nos sentamos. Pasamos 10 o 15 minutos haciendo una cosa, haciendo la otra y después seguimos escuchando. ¿Cómo puede obrar el Espíritu ahí? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu si así yo hago, me siento y hago otra cosa? Para Dios hay que darle tiempo, hermano. Hay que dar tiempo al Espíritu para que obre en nuestra vida. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne, el verso 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo me ocupo del Espíritu, de sembrar en el Espíritu, de cosechar en el Espíritu, voy a sembrar vida y paz. ¿Por qué? Porque voy a sembrar vida eterna y salvación, y también voy a tener paz, hermano, paz en mi corazón. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente Dios la puede dar a cada persona, a cada mujer, a cada varón, o a cada joven, hermano, que busca de Dios. Van a andar con la paz de Dios, hermano, y la van a reflejar esa paz. Sí, Señor. No se van a turbar por nada. Van a tener el fruto del dominio propio, hermano, alabado a Dios, porque realmente es necesario. Amén. A su nombre sea la gloria. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede agradar una persona que anda en carne? Que anda en oposición a lo que dice el Espíritu y a lo que dice su palabra. Que escucha la palabra de Dios y las amonestaciones, pero nunca la pone por obra. ¿Cómo puede obrar así? Porque tenemos una mente todavía carnal. Y no es una deshonra, hermano, tener esa mente carnal, sino que si tenemos una mente carnal, tenemos que darnos cuenta de decirle al Señor en oración, Señor, cambia mi mente, cambia mi modo de pensar. Amén. Ayúdame a pensar en las cosas del Espíritu, ayúdame a andar en el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu. Amén. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Mire lo que dice en Romanos, pero capítulo 1. Que ya lo tocamos allí, pero si lo tocamos por arriba, alabado sea Dios. En la culpabilidad del hombre. 1:20, 1:28. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, una persona que anda en la carne y piensa en las cosas de la carne, esa persona no aprueba tener a Dios en su vida, ni tampoco en su corazón. Porque no lo tiene en cuenta para nada Dios. Por eso Dios dice, lo entregó a una mente que reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Ahora dice, estando atestado. O sea, ese atestado significa estando probado de toda ¿qué? Injusticia. Siempre la injusticia la tienen a flor de piel. Hacer cosas injustas a la gente. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Ahora, esto es lo que andan conforme a la carne, pensando en las cosas de la carne, viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios. Ellos quieren seguir viviendo su vida sin Dios, aún estando dentro de la iglesia, pero quieren vivirlo sin Dios. Y estando atestado, dice, de toda que injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque no solamente hacen estas cosas las personas que no tienen al Espíritu, aún están dentro de la iglesia, dice, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que la practican. Son permisivos, permiten muchas cosas que hagan en su familia y en sus vidas. Y en vez de amonestarlo que eso no es de Dios, siguen haciendo lo mismo que las otras personas hacen, tapándoles todo. Y eso no es vivir pensando vivir pensando en el Espíritu. Participando de pecados ajenos. Participando de cosas que no tenés que participar. Por eso dice, estando atestado de toda injusticia, estando atestado, hermano, estando aprobado por Dios, hermano, que andan en la carne y pensando las cosas de la carne, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, dice, cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. A su nombre sea la gloria. Pero mire lo que dice allí, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora dice, habiendo conocido a Dios. Así que estas personas estuvieron dentro de la iglesia. Conocieron el poder de Dios. Y como tenían una mente carnal, como vivían de apariencia dentro de la iglesia, como no tenían la mente de Cristo, aparentaban ser algo que no lo era, dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Ni tampoco le dieron gracia, eran agradecidos. Ahora dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, querían razonar el camino de Cristo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón, hermano, que Cristo lo había limpiado, lo había purificado, Dios lo entregó a las tinieblas. Fue entenebrecido nuevamente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces cambiaron la gloria de Dios. Dice, del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de hombre. Claro. Adorando a estatuas, adorando a fulano, a mengano y a sultano. Por lo cual, también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos, entre sí sus propios cuerpos. Personas, hermanos, tanto lesbianas como homosexuales. Yo no tengo nada contra ellos, pero ellos conocieron a Dios y después se entregaron en que en la dureza de su corazón y en sus pensamientos, pensando en las cosas carnales y satisfacer los deseos de la carne, hermano, se entregaron a un corazón entenebrecido y se entregaron a la lascivia. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Claro, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por vivir, hermano, en las concupiscencias de la carne y según lo que dice la corriente de este mundo. El príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las personas, hermanos, que están en desobediencia y que no están congregando y que están haciendo cualquier cosa, no lo está gobernando Dios, ni tampoco andan en el Espíritu de Dios, sino que andan en el espíritu de su carne, que andan controlados por el príncipe de este mundo, o sea, por los demonios y por el diablo, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Y si esas personas, hermanos, no se arrepienten en serio, no pueden entrar al reino de los cielos. Y no solamente de labios, sino también de corazón y con sus hechos, que se arrepintieron. A su nombre sea la gloria. Ya que cambiaron la verdad de Dios, dice, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones que es vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente que es reprobada, para que crean en la mentira.
para hacer cosas que no convienen. Y aún dentro de la iglesia. Que están cometiendo, hermano, el pecado, alabado sea Dios, que están cometiendo pecado delante de Dios, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Hombre disfrazado de mujer en los altares. Hombre, hermano, cantando y alabando a Dios con ropa de mujer y taco alto. Las mujeres igual, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a no tener tanto libertinaje en la iglesia y a tener la mente de Cristo y a pensar en las cosas del Espíritu y no para satisfacer, hermano, los deseos de la carne. ¿Por qué hay, hermano, tantas iglesias, hermano, que hacen teatro? Que viven de teatro en teatro. Que viven, hermano, alabados a Dios, que vienen, alabados a Dios, vienen personas, hermanos, para cantar y vienen a alabar y adorar al Señor supuestamente y pasan 1 hora cantando y no hay nada de palabra. Todo alimentando a la carne. Pensando en las cosas de la carne y no las del Espíritu. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, hermano. Aleluya. Tenemos que pensar como pensó Cristo. Santo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, en Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios 4, verso Santo Dios. 17. Gloria a Dios. La nueva vida en Cristo. Dice. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Gloria a los Dios. cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, una persona carnal, una persona que tiene la mente que anda pensando en las cosas de la carne, mire lo que dice acá. Esto pues dice Pablo a los Efesios, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿cómo es andar en la vanidad de su mente? Hermanos, hace poco estuvimos conversando con un alma. Y me da tristeza, porque andaba en la vanidad de su mente. Sí tenía un cierto conocimiento de la palabra, pero no lo ponía por obra. Ahora, hermano, su sueño era cantar en ópera. Y se puso a cantar una estrofa. Pero no le daba la voz. Claro, no tenía fuerza. Porque andaba, hermano, en la vanidad de su mente. Claro. Él pensaba y piensa, hermano, cantar, pero si no tiene a Cristo, ¿Tiene vida? Si no tiene vida espiritual, nada puede hacer, porque lo hace en su propia fuerza. Claro. Ahora dice que andan en la vanidad de su mente. Y esta es la vanidad de su mente. Quieren hacer algo, hermano, que está muy lejos de hacerlo, poderlo hacer. Entonces yo no tengo que andar como los otros gentiles. Si yo soy una nueva criatura, no tengo que andar, hermano, como era antes. En la vanidad de mi mente. Yo antes, hermano, pensaba, hermano, que supuestamente jugaba bien al fútbol. Mire lo que yo pensaba. Lo que tenía en esta vanidad de mi mente, que yo jugaba bien al fútbol. Y no sé lo que me creía, hermano. En esta vanidad, en esta mente, hermano, en este corazón malo y perverso. Yo nunca jugué bien al fútbol. Porque lo jugaba en mi propia carne. Y todavía, hermano, entraba a la cancha y no se sabía si terminaba el partido porque a los 10 o 15 minutos
para afuera. Porque andaba en la vanidad de mi mente. Siempre pensando el mal hacia las demás personas. O hacerle el mal. Y siempre terminaba perjudicando a los míos, hermano. Al prójimo. Al prójimo, pero perjudicaba siempre a los míos. Y no puede ser así. Porque si yo pienso, tengo la mente de Cristo, voy a pensar en las cosas del Espíritu, pero siempre voy a tratar de pensar el bien para los que tengo al costado mío. Para los míos. Ahora dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahora, ¿cuántas personas hay, hermanos, que andan con el entendimiento entenebrecido? Que están ajenos de la voluntad de Dios y de la vida de Dios, que opinan y hablan de la vida de Dios como que si supieran, pero después en los hechos, hermanos, niegan todito lo que están diciendo y haciendo. Por eso andan en la vanidad de su mente y por la dureza de su corazón. Porque no quieren arrepentirse, ni tampoco quieren arrepentirse, y por eso andan ahí, teniendo un entendimiento entenebrecido, opinando de todo, pero no sabiendo nada. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso en Romanos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Porque se empezaron a hacer cosas que no eran, hermanos. Se levantaban contra los designios del Señor. Hombres con hombres, mujer con mujer. La mujer dejó el uso natural, hermano, por estar contra la naturaleza. Hermano, ¿y eso no es de Dios? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por eso tienen una mente carnal y piensan en satisfacer los deseos de su carne. En los deseos, hermanos, apasionados que tiene el corazón y de la carne. Y la vanidad de la mente. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. En Colosenses capítulo 1. Santo Dios. Ahora dice, verso 21, dice así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora, Pablo le estaba hablando a los colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Antes de conocer a Dios, yo era un extraño para todo esto. Si bien tenía una inclinación hacia la Biblia o hacia hacer las cosas que realmente decían la Biblia, pero no podía porque lo hacía en mi propia fuerza, alabado sea Dios, dice, y enemigos en vuestra mente. O sea, que de repente yo podía leer la Biblia, pero en mi mente era un enemigo de Dios. Porque no estaba limpio con la sangre de Cristo. No estaba pensando en las cosas del Espíritu. Solamente pensaba, hermano, en mi propio bien, en llenar en el vacío que tenía en mi corazón y en mi vida. Por eso en mi mente era un extraño a Dios. Dice, haciendo malas obras, haciendo cosas malas. Haciendo un trabajo, hermano, pésimo delante de Dios. Ahora, dice, os ha reconciliado. Ahora, en este momento, Cristo me reconcilió con mi Padre Dios. Y si yo ando en el Espíritu, tengo que pensar en las cosas del Espíritu. Y tengo que seguir reconciliado con Dios. Yo no tengo que estar peleado con Dios, con mi Padre Celestial. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que asisten a la iglesia y están peleados con Dios por desobediencia? Porque no están obedeciendo a lo que Dios les manda, hermano, para hacer en su palabra. Que ni siquiera oran, ni siquiera leen la palabra de Dios, ni siquiera tienen tiempo para estar a solas con Dios. Pero tienen tiempo para todo, menos para el Señor. Entonces, hermano, tenemos una mente carnal. Tenemos que reaccionar.
Si queremos tener la mente de Cristo y pensar como Cristo pensó, ya no tengo que mirar, hermano, por lo que miran nuestros ojos, Amén. sino que tengo que mirar, hermano, con mi ojo de la fe. De ver algo, hermano, que yo no veo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque cuando Dios estaba haciendo el mundo, hizo todo este mundo de lo que no se veía. A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué nosotros no vivir por fe? ¿Sabe una cosa, hermano? Que yo veo tantas cosas en el Facebook, en Instagram. Veo tantas cosas que supuestamente, hermanos supuestamente que son en Cristo o que dicen ser cristianos, hermano. El andar por fe. Andamos por fe, no por vista. A veces, hermano, nos estamos engañando, hermano, al colocar algo. Si no lo vivimos. Porque el andar por fe y el vivir por la fe es vivir y andar obedeciendo a lo que dice su palabra. Y después cuando realmente tenemos que pasar, hermano, eso es lo que estamos hablando, publicando, no lo hacemos porque realmente no andamos en obediencia a Dios. Andamos en obediencia a nuestra carne y a los designios de nuestra carne. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Porque Él dio su cuerpo, hermano, a sus heridores, para que a través por su llaga nosotros sanados y curados. Y que por esa sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario, fuimos limpiados de todos nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Santo Dios. En el capítulo 2 de Colosenses, verso 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Por eso ahí en el verso 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todos somos de Cristo, pero mi cuerpo es de Cristo. Y yo tengo que ver cómo ando delante de Cristo. Por eso dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es lo que son, hermanos, vanamente hinchados, tan hinchados, hermanos, de la carne. Viven y piensan en la carne. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esa vida espiritual, a pensar en las cosas del Espíritu, como lo dice su palabra. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Santo. En Filipenses capítulo 2, mire lo que habla en una mente espiritual. Filipenses 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 5. Santo Dios. 2 de Filipenses, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora dice Pablo a los filipenses,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús tuvo un sentir. ¿Y sabe cuál fue ese sentir? Se despojó a sí mismo de su gloria. Viniendo a este mundo, hermano, a ofrecer su vida, a poner su vida en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de nosotros. Muchas veces para andar en el espíritu que Dios quiere que andemos, tenemos que despojarnos de nosotros, amén, como dice acá, amén. Gloria a Dios. Ahora dice, por tanto, en el verso 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, Claro. teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, siendo uno en Cristo Jesús. Ahora, si yo soy uno en Cristo Jesús, ¿no voy a sentir yo y mis hermanos el estar juntos en armonía, Amén. orando, velando y haciendo la voluntad de Dios, escudriñando su escritura? Amén. Si estamos todos en un mismo sentir, Claro. si todos sentimos una misma cosa. Porque si yo ando en mi carne, no voy a sentir lo que siente mi hermano si está en el Espíritu. Claro. No voy a contribuir a la paz, sino que voy a contribuir al disturbio y a la pelea y a la contienda. Pero si yo ando en el Espíritu, voy a contribuir a la paz, pero sintiendo una misma cosa. Estando unánime juntos. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Yo no tengo que mirar por lo mío, sino por lo de los demás. Pero esto no solamente para mí, ni para ti, es para todos. Sí, amén. Cada uno no puede mirar por nuestros propios, para nuestros propios, lo suyo propio, dice acá, sino por los demás. Amén. Haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Cristo se ofreció a sí mismo para darnos vida eterna y salvación, para que toda lengua confiese que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero tiene que haber este mismo sentir, tiene que haber este mismo pensar. Si yo ando en el Espíritu, tengo que tener el mismo pensamiento de Cristo. Yo no tengo que mirar ya más por lo mío propio, sino por lo de los demás. Que el Señor nos dé entendimiento, hermano, para andar, tener una mente espiritual y no carnal. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Cristo viene.